¿Qué tal, gente? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Como podrán ver en lo que es el título y la miniatura, el día de hoy prácticamente en la mayoría de canales, algunos en español y otros y la mayoría en inglés, acaban de salir lo que son las revisiones, análisis y review de lo que es la RX 9060 XT de AMD. Por supuesto, en la mayoría de canales AMD mandó lo que es la versión de 16 GB para quedar bien parado. Por supuesto, hizo lo mismo que Nvidia. En este video vamos a analizar esta tarjeta gráfica más o menos así por encima, porque seguramente ustedes ya vieron bastantes videos de esta review de esta tarjeta gráfica y ya vieron más o menos su rendimiento. Por supuesto, aquí vamos a analizar un pequeño resumen y yo en este video sobre todo quiero analizar lo que va a ser el precio, teniendo en cuenta lo que es el precio de la tarjeta gráfica de Nvidia, y vamos a ver que la diferencia de precio es más notoria de lo que puede llegar a verse así de primera mano. Y yo creo que este va a ser un poco el precio de la tarjeta de AMD, haciendo un pequeño análisis ya en Latinoamérica. Por supuesto, el análisis lo voy a hacer sobre todo teniendo en mi cuenta del mercado de mi país, que en este caso sería Guatemala, pero como sabemos el mercado de la mayoría de países va más o menos similar y ustedes podrían hacer más o menos el mismo ejercicio con su mercado, ya teniendo en base precios de tarjetas gráficas actuales ya en el mercado de cada país. Vamos a empezar con lo que es más o menos las reviews y análisis que hicieron en la mayoría de videos, por supuesto en juegos. En este caso vamos a ver solamente juegos. Si ustedes dicen qué tarjeta es mejor para trabajo, para productividad y ese tipo de cosas, eso ya hay que irse al programa específico, porque en algunos tal vez va mejor lo que es Nvidia y en otros va mejor lo que es AMD, pero normalmente en productividad y trabajo en la mayoría de casos aún Nvidia tiene un poco de delantera o tiene mejor optimizadas sus tarjetas gráficas, pero en lo que es ya juegos, la verdad es que están bastante parejo en la mayoría de casos. Pero vamos a ver algunos videos, más que todo el resumen de algunos videos para que miremos más o menos la diferencia de rendimiento de cuánto es más o menos. Bueno, vamos a empezar como pueden ver en lo que es la pantalla con la review de Hardware Unboxed, que son canales de Estados Unidos, y vamos a ver sobre todo eso, y si podemos vamos a ver algunos de aquí de Latinoamérica o España. Como vemos, el video es bastante largo. Por supuesto pueden ir a su canal y suscribirse. La verdad es que ellos son bastante sinceros dentro de lo que cabe, porque al final, al ser canales estadounidenses, ellos la verdad pueden conseguir prácticamente cualquier tipo de producto fácilmente y no es tan complicado como aquí en Latinoamérica. Por supuesto aquí habla de temas, especificaciones técnicas de lo que es la tarjeta gráfica, y muestra los modelos a los que se les hizo la prueba, y él también aquí indica que él va a usar lo que es la versión 16, y si no estoy mal ya en un futuro hará o mañana o en un par de días la revisión de la de 8 y dirá por qué no es una buena tarjeta gráfica y por qué esta debería ser la tarjeta gráfica base. Aquí está hablando sobre las especificaciones. Como sabemos, de la PC que él utilizó un procesador 9800X3D, que es ese tipo de procesadores 3D, ya sea Ryzen 7 o 9, le sacan todo el jugo a lo que son cualquier tarjeta gráfica prácticamente, entonces aquí no hay problema. Y luego, como pueden ver, tiene todo lo tope de gama, entonces ahí no hay ningún tipo de problema en esta revisión. Y empezamos con lo que ya hace el rendimiento. Por supuesto, él prueba bastantes juegos. Por ejemplo, la mayoría los probó en lo que es 2K, porque esta tarjeta gráfica, como sabemos, en teoría debería estar hecha para 2K por la VRAM, porque uno ve la VRAM y dice 2K. Podemos ver que prácticamente todo un alto, y nos marca o nos remarca lo que es la 5060 Ti de 16, y en este dado caso la RX 9060 XT 16, porque esa va a ser como la competencia, por así decirlo, o va a ser la rivalidad de este año y del próximo año, a ver cuál vende más y cuál rinde mejor. Esa va a ser prácticamente la rivalidad, cuál es mejor calidad-precio, por supuesto, como sabemos, la típica palabra. Podemos ver que por ejemplo aquí la 5060 Ti o la de Nvidia, voy a ir diciendo en el video para no repetir como 5060, 9060, voy a decir Nvidia y AMD, porque ya saben que estamos hablando de estos dos modelos. La de Nvidia 40 FPS y la de AMD 37 FPS, prácticamente sin diferencia. Aquí no vemos ningún tipo de diferencia, por supuesto.
Aquí tenemos este otro juego, Elder Scrolls. La verdad hay muchos juegos que la verdad yo no conozco. Ustedes si los conocen me lo pueden poner en la caja de comentarios. Yo estoy un poco limitado en cuanto a cantidad de juegos. Conozco muchos, pero tal vez hay algunos que no conozco. Y supongo que en Estados Unidos son mucho más populares porque al final son regiones grandes. Podemos ver que aquí gana la de AMD 41 FPS y la de Nvidia 37, que es más o menos lo mismo. Cuando no hay una diferencia tan notoria, la verdad para mí es lo mismo. Podemos ver lo que es Delta Force. Ese juego ya es un poco más tipo competitivo, entonces nos va a dar muchos más FPS. Podemos ver lo que son 117 FPS en lo que es Nvidia y 105 en lo que es AMD. La verdad aquí para mí sigue siendo prácticamente lo mismo porque sí aumentaron los FPS en ambas y la diferencia tal vez pareciera más notoria, pero es prácticamente lo mismo. Aquí vamos a lo que es Stalker 2. Aquí podemos ver que Nvidia obtiene 43 y AMD 42, prácticamente igual. Por el momento podríamos decir que un empate y un poquito mejor Nvidia, pero prácticamente un empate que digamos la diferencia no es visible. No es como una diferencia de AMD a 30 FPS y Nvidia a 60. Ahí sí diría uno, oh, aquí hay diferencia, pero la verdad es que no. Aquí tenemos Counter Strike competitivo. A muchas personas les puede llegar a interesar. 400 FPS constantes Nvidia, 331 AMD. Aquí ya vemos un poco más de diferencia. Por supuesto, alguien que quiera jugar a 400 o tenga un monitor de 360 Hz, le conviene Nvidia. Pero por ejemplo, 331 FPS no están mal, pero aquí sinceramente gana Nvidia, por supuesto. Aquí hay una diferencia notoria. Aquí tenemos Warhammer también. Gana Nvidia, por supuesto. En la mayoría va a ganar Nvidia porque al final es más cara y tiene un poquito más de potencia en sí. En la mayoría de juegos está un poco más optimizado lo que es la tarjeta gráfica verde. 76 versus 66 FPS. Aquí no hay diferencia. Si estuviera 56 FPS ya ahí sí uno gana Nvidia, pero la verdad es que no hay una gran diferencia. Tampoco podemos ver aquí en Star Wars 66 a 61, no hay diferencia prácticamente. En Call of Duty Black Ops 79 a 60 aquí vemos lo contrario a lo que sucede normalmente. La tarjeta AMD en Call of Duty está más optimizada que la de Nvidia. Si seguimos en la plaga, no sé qué se llama esa, 70 o 68, empate, gana un poco AMD, pero es empate, no hay una diferencia. Aquí podemos ver 51 a 48 en Starfield, no hay diferencia prácticamente notoria. Aquí podemos ver en Cyberpunk que la de Nvidia es un poquito mejor y 80-82, no hay diferencia aquí tampoco. Donde se ha habido diferencia ha sido en Counter a favor de Nvidia y en Call of Duty a favor de AMD para mí. Entonces van 1-1 por así decirlo. Aquí podemos ver en lo que es God of War Ragnarok, 101 FPS AMD y 97 Nvidia, empate. No hay una gran diferencia, son demasiados juegos sinceramente, 66 a 54, no hay diferencia en este juego tampoco. Aquí vemos Dragon Age, podemos ver 59 a 57, ahí están siempre. Y podemos ver aquí prácticamente Marvel Spider-Man Remaster, pareja 130 a 128. 83 a 80 prácticamente parejas. Así empezando a resumir un poco, por supuesto son muchos juegos, vamos a seguir viendo. Podemos ver que ya estas gráficas ya están hechas para jugar en 2K, por así decirlo, 1440p a 60 FPS con todo en alto. Digamos, alguien tiene un monitor 2K, quieren disfrutar un juego perfecto. La verdad es que estas gráficas ya están hechas para esto prácticamente. Ya no están hechas para 1080 porque se pueden usar en 1080, pero en juegos, como por así decirlo, se pierde o no la exprimiríamos como al máximo sinceramente. Entonces estas gráficas, si tienes un monitor 1440p ya vale la pena. Si tienes un 1080 la verdad es que no te pierdes de mucho. Puedes tener tu 7600, tu 4060 y así, o 3060, y te irá muy bien todavía en 1080. Pero si upgradeas a una pantalla 2K, la verdad es que ya es muy buena opción este tipo de tarjetas gráficas, ya sea Nvidia o AMD. Seguimos. The Last of Us Part 1. No sé mucho inglés o no tengo tiempo sin hablar inglés. 70 a 65 FPS parejas. Como sabemos, otro juego de Star Wars, podemos ver 37 a 36. Este juego se mira que es pesadito.
les cuesta las tarjetas gráficas. Está todo en nativo, la mayoría de pruebas las hizo en nativo para no afectar lo que es, por ejemplo, tecnologías de FSR o DLSS. Entonces podemos ver que en este tipo de juegos tal vez le cuesta un poco, pero podemos ver que es un tipo accidente, no pasa en todos los juegos, pasa muy puntual. Pero en general acabamos de ver que, por ejemplo, en algunos casos gana Nvidia y en otros están bastante parejos. Para mí, que haya una diferencia de 5 FPS por encima de AMD o por encima de Nvidia, para mí no hace ganador a ninguno. Sí, hay más juegos donde está un poquito mejor optimizado Nvidia, entonces Nvidia puede tener un poquito de delantera ahí, pero la verdad en la mayoría de juegos el rendimiento es lo mismo, entonces para mí no es que gane Nvidia muy sobrado, sino gana en algunos juegos que hace que se vea demasiado sobrado, y en la mayoría en los que gana por 5 FPS. Entonces, en el punto ya de este video, ya sabemos que Nvidia en general sí es mejor. No, no nos engañemos, es un poco mejor. Entonces, para que nadie diga, solo porque son 5 FPS más no le da la victoria, ahí está, Nvidia es mejor y AMD es inferior. En cuanto al precio, sabemos que el precio de salida de Nvidia en Estados Unidos fue de $430, algo que aquí en Latinoamérica sinceramente no pasó. Como ustedes saben, hay algunos países que seguramente el precio de salida de $430 prácticamente se duplicó a $800, $900 en lo que es la 5060 Ti. Y vamos a tener el caso que les dije de mi país, que es Guatemala, que la tarjeta gráfica, como vemos, salió en $430. ¿Y a qué precio es la más económica que encuentra uno aquí o que yo encontré aquí? Es de, redobles de tambores, $650, y es la más económica que yo encontré en algunas tiendas confiables, por ejemplo de Facebook, o vendedores confiables que traen aquí a Guatemala, porque en sí tiendas físicas o por así decirlo famosas aquí de Guatemala, la verdad es que no he visto alguna tarjeta gráfica a ese precio. He visto a más de $730, pero la más económica, así que si uno busca en Facebook tiendas confiables aquí en Latinoamérica, alguna o algún vendedor que hay en algún grupo de Facebook de gaming o de PC, siempre se encuentran vendedores confiables, y la más económica fue la de $650 de dos ventiladores. Y una persona le preguntaba por qué no de tres. ¿Por qué? Porque las de tres la verdad es que son bastante más caras, la caja más pesada, más precio de aduanas, impuestos y todo ese tipo de cosas. Entonces aquí las de dos ventiladores van a ser las más económicas y seguramente sean las Gigabyte. Esa es la que vi yo más económica, que es la Gigabyte Eagle. Y como sabemos, esta es lo más básico que hay. Y haciendo un poco esta regla de tres, de que si costó 430 y aquí en mi país 650, haciendo un poco esa regla de tres, me saldría que el, el precio base de las 9060 XT es de $350, y seguramente la más económica típica ASRock, típica XFX aquí en mi país va a ser $530. Y podemos ver más o menos una diferencia de $100 entre las dos, $120 entre las dos tarjetas gráficas, que aquí en Latinoamérica sí es bastante la diferencia. Entonces, ¿cuál sería mi conclusión para mí? Si ustedes quieren solamente jugar a 60 FPS en 2K en la mayoría de juegos y no tener ningún tipo de problema, y a ustedes no les importa, por ejemplo, temas de ray tracing en ultra mega alto, y ni temas de tecnologías, quieren jugar en nativo o FSR si está bien optimizado, yo me iría sinceramente por la de AMD. Aquí no miraría nada extraño, pero si ustedes quieren algo confiable que en un futuro puedan vender a buen precio aún, y que tenga tecnologías buenas que se van a ir optimizando seguramente, como DLSS 4, me podría ir por la de Nvidia, pero si la encuentran a muy buen precio. Pero teniendo en cuenta que la de AMD seguramente sea $100 más barato en la mayoría de Latinoamérica, sé que la mayoría escogería lo que es la de AMD, pero por ejemplo ustedes escogerían Nvidia. ¿En qué caso escogerían Nvidia? Pero como les digo, se lo pueden poner en la caja de comentarios ustedes qué piensan sobre estas tarjetas gráficas, cuál creen que va a ser la reina al final de la gama media prácticamente en esta generación, porque aquí vamos a ver cuál surge frente a la otra. No creo que quede como parejo, la verdad. Yo creo que alguna se va a sobreponer y tiene pinta, la verdad es que va a ser la de AMD sinceramente. Pero igual, hasta aquí dejo el video. Espero les haya gustado
Como siempre, comentar, siempre les respondo, siempre comentar ayuda a lo que es los videos, a que tengan más visibilidad y eso. Y por supuesto suscribirse si no lo están y dejar su like. Y sin nada más que decir, adiós.